Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Empezamos nuestro rato de oración diciéndole a Jesús de una manera especial hoy, y que se lo diga a cada uno de ustedes. Estés donde estés, estarás con ganas de estar cerca de Jesús. Decíselo, decile a Jesús que tenés ganas de recibirle. Decíselo muchas veces al día. El Papa está todos los días terminando la misa en Santa Marta con una comunión espiritual para ayudar, especialmente a ustedes que no pueden estar cerca de la Eucaristía, que no pueden recibirlo, ayudarlas a que este tiempo sea un tiempo en donde crezca el deseo de Dios. ¿Qué alegría le damos a Jesús si a pesar de estar lejos del sagrario, lejos de la misa, Él ve que en cada uno de ustedes va creciendo el deseo de estar con Él? En definitiva, eso será el cielo, es el deseo de estar con Él. Todavía no lo veo, todavía no lo tengo, todavía no puedo recibirte, Señor, pero deseo estar con vos, deseo recibirte, me gustaría. Y yo las invito a que en este rato de oración se imaginen que están en el oratorio de la Ciudadela. En este caso estamos en el de mi casa, estoy muy cerca de la Ciudadela, pero imaginémonos que estamos ahí. Imaginémonos que estamos pidiendo en primer lugar por cada una de las que viven en la Ciudadela, por cada una de las que van a lo largo de la semana a las distintas actividades, medios de formación, por cada una de las familias, y también, como hacemos cada vez que estamos cerca de Jesús, tenemos que pedir por los que más lo necesitan, por los enfermos, por los difuntos, por las familias que están sufriendo por la muerte o la enfermedad de algún ser querido, por el personal, como estamos aprendiendo a rezar, por el personal sanitario, por las fuerzas de seguridad, por los repositores de supermercado, por tanta gente que trabaja para que vos y yo podamos estar más cuidados, para que vos y yo podamos estar en casa. Yo con el privilegio de estar en la misma casa de Jesús. Vos no, pero sí con el privilegio de poder encontrar a Jesús también en tu casa, en tu vida. No tenés un sagrario, pero no por eso Jesús está lejos. De la misma manera que hemos aprendido siempre a rezarle a la Virgen, a pesar de que no la tenemos en una cajita, y sabemos que en mi casa, en la calle, puedo rezarle a la Virgen, también acá podemos hacerlo con Jesús. Y se me ocurría que en este rato de oración, de este retiro mensual, ya metidos en la Semana Santa, podíamos meditar un poco sobre qué nos está pasando, qué quiere decir todo esto. El otro día veía este libro tan conocido, El hombre en busca de sentido, y se me ocurría pensar que eso es lo que nos está pasando a todos. Hombres y mujeres, ricos y pobres, sanos y enfermos, estamos desconcertados. Estamos, Señor, preguntándonos qué sentido tiene todo esto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando todo esto? Y esto nos lleva a plantearnos, y si lo hacemos en la presencia de Dios nos hará muy bien, preguntarnos por el sentido de la vida,
preguntarnos por el sentido del dolor, preguntarnos por el sentido de la muerte, preguntarnos esas cosas. Y preguntarnos también por el sentido de la pandemia, el sentido de la cuarentena. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué pasa esto? Y qué bueno preguntarnos eso, como te decía, en la oración y en Semana Santa. Porque automáticamente podemos dirigir nuestros ojos a la cruz y preguntarnos por el sentido de la cruz. ¿Qué sentido tiene que Jesús se haya hecho hombre? ¿Qué sentido tiene que Jesús haya querido morir en la cruz? Y tenemos que mirar a Jesús porque el mundo no tiene respuestas. El mundo trata de engañarnos y nosotros muchas veces nos dejamos engañar. El mundo nos da unas respuestas que se demuestran totalmente falsas. Y entonces caemos en una actitud pesimista, nada tiene sentido, es un desastre, es incomprensible, en una actitud nihilista, eso, la nada, no hay nada, nada por lo que valga la pena vivir. ¿Para qué esforzarme si después un bichito, un virus? Caemos, si seguimos las respuestas que nos da el mundo, caemos en una actitud egoísta, sálvese quien pueda, ¿no? El individualismo. Acá hay que tratar de pasarla bien, hay que tratar de hacer la tuya, tratar de sobrevivir, también en la cuarentena, tratar de hacer la tuya. Y nos hemos acostumbrado, y la cultura nos lleva, quizá últimamente lo vemos más con toda la discusión sobre la defensa de la vida y el ataque a la vida y la exigencia del aborto. Oímos hablar mucho de los derechos, ¿no? Y inconscientemente, muchas veces en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar, estamos como reclamando los derechos. Yo tengo derecho a viajar, tengo derecho a gastar, tengo derecho a descansar, tengo derecho a divertirme, tengo como derechos reales o inventados, pero que en definitiva es eso, ¿no? No privarme de nada a lo que yo tenga derecho. Y ahí nos encontramos con la realidad, esto que decía antes, ¿no? Que el mundo no nos da respuesta. Hace unos días salió publicado en el diario La Nación un artículo de Fernández Díaz, que no es un autor que me resulte muy simpático, porque es más bien agnóstico y a veces ataca así a la Iglesia, pero escribía un artículo que creo que el título era, bueno, cuento el artículo y el título viene al final. En el artículo comenta una película de Game que habla de dos hermanos, uno de ellos un empresario exitosísimo que se da una vida, pero se da todos los gustos, y otro más sencillo, más humilde, más normal, que en un momento le regala un bono, un cupón de una compañía exótica, y el otro, el hermano, como siempre estaba acostumbrado a todo lo exótico, empieza a participar de ese juego al que el cupón lo invitaba. Y en realidad el juego termina siendo una estafa que hace que el hermano rico, Nicolás, que era el hermano poderoso, termina perdiendo todo. Lo estafan, pierde todo, termina en la ruina, tiene ganas de suicidarse, pero bueno, logran hacer una fiesta mostrándole que su familia lo quiere, que tiene amigos que lo quieren. Y en esa fiesta, el hermano Conrad, que es el que le regaló el cupón que motivó que lo estafasen y que perdiese todo, se acerca a su hermano Nicolás y le dice al oído:
te estabas convirtiendo en un imbécil. Todo esto que hice, tuve que estafarte, tuve que hacerte pisar el palito para que te des cuenta que te estabas convirtiendo en un imbécil. Bueno, quizá Dios es más cariñoso, Dios, y nos dice las cosas con más delicadeza, pero a lo mejor alguna de ustedes o yo, en alguna de las facetas de nuestra vida, entendemos o podemos llegar a captar este mensaje. A lo mejor Dios me quitó lo que yo tenía como seguridades en el 2020, voy a estudiar, voy a trabajar, no sé, hoy se casaban unos conocidos que se casaban hoy, han pospuesto la fiesta, pero se casaban hoy. Bueno, tenía todo un montón de proyectos para el 2020 y Dios nos ha barrido con todo eso y nos ha encerrado a la humanidad adentro de la casa y a lo mejor, insisto, me está diciendo al oído, te estabas convirtiendo en un superficial, te estabas convirtiendo en una egoísta, estabas muy cómoda, estabas olvidándote de los demás, estabas sin tener tiempo para mí, ¿no? Tan idiotas somos que a veces no tenemos tiempo para Dios, pero bueno, estabas. Y a lo mejor es entonces una oportunidad la que Dios nos da para que a raíz de esta situación, a raíz de esta pandemia, sin sentido empiece a tener sentido. Y el sentido sea una llamada que me hace Dios para volver a Dios, volver a cuidar más mi familia, volver a tener tiempo para los demás, volver a darle el verdadero sentido a lo que hago, a dejar esas seguridades, esas confianzas en cosas que no la tienen. Pero, y se lo decimos también a Jesús, cuesta volver a Dios. Cuesta volver a Dios porque volver a Dios supone humildad. Tengo que aceptar que así como iba, no va. Que así como estaba viviendo, mi vida no conducía, no sé si a nada, pero no conducía a donde tiene que conducir. Tengo que aceptar, tengo que pedir perdón, tengo que reconocer, Jesús, que me olvido de vos. Y decía, cuesta hacer de hijo pródigo, cuesta reconocer que me equivoqué y que tantas veces pospuse ocuparme de los demás, ayudar a los necesitados, atender mi familia, porque estaba metido en mi mundo, porque estaba en mis redes sociales, porque estaba en mis proyectos. Y qué bueno entonces empezar a encontrarle sentido. Qué bueno vivir la Semana Santa con esta ilusión de que todo lo que nos está pasando tiene sentido, como todo lo que fue la pasión de Jesús tuvo sentido. Y entonces volver porque el coronavirus nos ha hecho caer muy al fondo. El coronavirus nos ha hecho comprobar nuestra impotencia. Toda la civilización, hace poco tuvimos en Argentina la reunión del G20, ¿no? Parecen los dueños de la civilización, los dueños del futuro, los que manejan el mundo, todo tambaleando por un miserable virus. Toda nuestra actitud omnipotente tambalea y eso asusta. Y no nos tenemos que asustar porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo omnipotente. Escucha mi voz, como dice el Salmo 17, para no desesperarnos. Dios escucha. Tengo que acudir con más confianza a Dios, tengo que ir con más esperanza, ¿no? Como dice el canto, ¿no? Al Altísimo,
para que escuche mi voz, para que yo también escuche su voz. Y tengo que darme cuenta que sigue siendo omnipotente. Hace poco escuchaba a una monja argentina, Luján del Río, egresada del Buen Aire, ingeniera, que está en Roma, y decía ella en una entrevista que le hacían por radio que el coronavirus a los hombres se nos va de las manos, pero que no se va de las manos de Dios. Me gustó mucho esa imagen. No es que Dios está preocupado porque se le escapó el coronavirus, y ahora, ¿qué hago con el coronavirus? Sino que está en sus manos. Estamos en sus manos. El Papa Benedicto decía que estar en las manos de Dios era estar en las mejores manos. Aunque tengamos miedo, aunque el coronavirus nos asuste, no dejamos de estar en las manos de Dios. De ese Dios que es omnipotente, de ese Dios que nos quiere. El Papa, hoy es el aniversario de la muerte de Juan Pablo II, recen también por mi hermano Emilio y su mujer Valentina, que en algún momento también Valentina iba por la Ciudadela, porque se casaron, estaba yo casándolos en Montevideo, el momento en que murió Juan Pablo II. Estaba predicando yo la homilía y me pusieron un papelito que decía que acaba de morir el Papa. Ya no supe cómo seguir la misa, la homilía, ya seguí lloriqueando el resto de la misa. Pero decía, antes de Juan Pablo II estuvo Juan Pablo I. Juan Pablo I en un brevísimo pontificado, fue Papa solo un mes, pero en ese mes dijo un día: la fe nos da seguridad en 3 verdades. Pensalas, cada una de ustedes que la piense, que las repita, que se las repita a los demás, que las repita cuando esté con miedo. La fe nos da seguridad en 3 verdades. Dios es omnipotente, Dios me ama inmensamente y Dios es fiel a sus promesas. 3 verdades. Dios, Jesús, vos sos omnipotente. Me querés inmensamente, me lo has demostrado un montón de veces, ahora en Semana Santa lo voy a volver a comprobar, cada vez que voy a confesarme me lo demostrás, cada vez que miro la cruz lo compruebo. Bueno, me cuesta ahora con el coronavirus, pero sé que me querés inmensamente. Dios es fiel a sus promesas. Y decía el Papa, y es Él, el Dios de las misericordias, quien enciende en mí la confianza por la cual yo no me siento ni solo, ni inútil, ni abandonado, sino implicado en un destino de salvación que desembocará un día en el paraíso. No me siento solo ni abandonado. Recemos por esas personas que están solas, para que no se sientan solas. Pensemos si podemos hacer algo, si tenemos algún familiar, algún vecino, alguna amiga, para llamarla, alguien que está enfermo. Pensemos en los que pueden tener sensación de abandono, porque por los cuidados que hay que tener con los enfermos de coronavirus están absolutamente aislados. Señor, que no se sientan solos, que los arropemos con nuestra oración, que no se sientan abandonados, que recemos por ellos, si podemos que les hagamos llegar nuestro cariño. Y entonces podemos preguntarnos, siguiendo con nuestra oración, ¿seremos capaces de volver a Dios? ¿Seremos capaces de darnos cuenta qué es lo que Dios nos está queriendo decir? ¿Seré capaz yo de cambiar actitudes que me llevaban en la dirección equivocada, que me estaban convirtiendo en un idiota, en un egoísta, en un caprichoso, en un soberbio? Y Dios nos espera. Pero tenemos que volver. Tenemos que volver y para eso tenemos que escuchar, que nos dice: volvé, te espero. Volvé, tenés las puertas abiertas.
volvé, contás con toda mi gracia. Y empecemos por escucharlo en estos días de cuarentena. Empecemos en escucharlo en estos días de encierro. En otra oportunidad podemos tener otra meditación sobre la necesidad de la paciencia en estos días. Pero se lo pedimos ahora a Jesús. Jesús, que yo sea en mi casa la persona más paciente. Que la característica mía estos días sea el buen humor, la que aporta la cuota de buen humor. Y esto cuesta. Y para eso tendremos a lo mejor que dedicar más tiempo a la oración, para pedírselo a Jesús. ¿Seré capaz de escuchar a Dios lo que Dios me está queriendo decir? ¿Seré capaz de escuchar más al prójimo cada vez que lo hiciste con uno de estos? Cada vez que escuchaste a uno de estos, podríamos pensar. Escuchar a los que nos rodean. Descubrir, no sé a vos, a mí estos días de cuarentena también, ¿no? Este tambaleo general me ayuda a entender que somos todos iguales, todos débiles, todos nos necesitamos. Yo necesito que te cuides para que no me contagies. Vos necesitas que yo me cuide para no contagiarte. Yo necesito que te quedes en casa, vos necesitas que yo me quede en casa. Ricos, pobres, sanos, enfermos, somos todos iguales. Estamos todos impotentes, todos nos necesitamos. No hay varón y mujer, no hay rico y pobre, no hay color de la piel. ¿Seré capaz de escuchar? Señor, tantas veces he corrido detrás de lo superficial, tantas veces me he encandilado por la frivolidad, ¿no? Por lo que me ofrece el mundo, y a veces me cuesta, ¿no? Como renunciar a todo eso. Y para eso nos puede ayudar, ¿no? Decir, bueno, también, ¿no? Nos consuela ver que esto ha sido así desde el comienzo de la historia de la humanidad y de la historia del pueblo elegido. Estos días en misa hemos leído las lecturas del pueblo elegido cuando se impacienta en el desierto. Dice, ¿qué sentido tiene estar acá muriéndonos de hambre, de calor, caminando? Nos hubiéramos quedado en Egipto. Dice, ¿qué sentido? El Papa el otro día, las animo a que lo vean. Si no lo vieron, por supuesto que lo vean. Y si lo vieron, a que lo vuelvan a ver, lo lleven a la oración, lo lean. El texto, el marco en el que lo leyó, la plaza de San Pedro, solo, vacía, lluvia, el Cristo y la Virgen detrás, bueno, todo fue una cosa imponente. Y el Papa ahí decía, ¿no? Comentaba ese pasaje del Evangelio cuando los apóstoles tienen miedo por la tempestad y Jesús va dormido. Dice, bueno, Señor, despierta que no perecemos, no te importa que nos hundamos. Y un poco podemos pensar eso. A veces Jesús nos puede pasar que parece que no te importa que muera gente, no te importa que sufra la gente. El domingo en el Evangelio de la Misa era el de Marta, la resurrección de Lázaro. Y Marta y María salen a decirle a Jesús, si hubieras estado acá no hubiera muerto. Es decir, Lázaro murió culpa tuya, a vos no te importa. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nos puede parecer que no le importa a Dios lo que nos pasa, que no le importa. Y sí que le importa, pero quiere que aprendamos. Quiere usar esto para que de verdad nos replanteemos una serie de cosas. Estaba gastando mi vida, invirtiendo mi tiempo, mis talentos en lo que Dios quiere, o me estaba volviendo medio idiota, medio egoísta, medio superficial. Estaba de verdad, no sé, también dedicándome a los demás. Hay una expresión del Concilio Vaticano II que dice que la Iglesia es experta en humanidad. Es algo que a veces no lo pensamos, ¿no? La Iglesia, que es nuestra madre, con todos los defectos que tenemos los que la formamos parte y a veces los errores y los horrores que podemos llegar a cometer,
Pero la Iglesia es experta en humanidad. Hace más de 20 siglos que la Iglesia acompaña a los hombres y mujeres a vivir y a morir, que acompaña a los hombres y mujeres en el camino hacia el cielo, y sabe bastante de lo que es una vida plena, y sabe bastante de lo que es una vida feliz, y sabe bastante de lo que es una vida desgraciada, y lo que sabe bastante de frustraciones, y sabe bastante de santidad. Y entonces es bueno que la escuchemos con más humildad, diciendo, ella es la que sabe. ¿Qué me dice la Iglesia? Y yendo al Concilio Vaticano II, el concilio dice que el hombre, la mujer, cada una de ustedes, vos, yo, solo nos realizamos en el don de sí mismo. Solo me realizo, llego a mi plenitud, alcanzo aquello para lo que fui creado, solo en el don, solo cuando me entrego. Qué bueno que le demos vuelta estos días viendo la entrega de Jesús en la cruz, viendo que Jesús viene a darme ejemplo y nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Jesús me dice, hagan esto como yo lo hice, hagan lo mismo. Y Jesús da la vida, se entrega. Jesús, ayúdame a entregarme estos días de cuarentena en mi casa. Ayúdame a sacrificarme por los demás. Ayúdame a servir más. Solo me realizo cuando me entrego. Me puedo entregar a las frivolidades, a lo que Nicolás del artículo de la película esta de Game hacía, a ganar plata, a triunfar, o me puedo entregar a servir a los demás. El hombre solo se realiza en el don. La vida del hombre vale, depende en qué la gaste. Ese es el valor de la vida. ¿Yo ya encontré en qué gastar mi vida? Bueno, yo sacerdote a lo mejor tendría que decir que sí, pero cada día es un nuevo desafío. Pregúntatelo vos. ¿Vos ya encontraste en qué vas a gastar tu vida? ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿O es un proyecto personal, egoísta, inmanente, pasarla bien, formar una familia, tener éxito, ganar plata, viajar, comprarte algo, darle un porvenir a tus hijos? Sí, pero eso no es el sentido. Empezábamos la meditación hablando del sentido. El sentido es entregarme. Y entonces le pedimos ahora a la Virgen que nos ayude. Ella también se entregó, ella también tuvo que estar al pie de la cruz, quizá preguntándose también qué sentido tiene que yo esté acá sufriendo. Y el sentido era ganarnos el cielo, el sentido era la redención de la humanidad. Vamos a pedirle a la Virgen que sepamos nosotros también encontrar el sentido de la entrega y que sepamos concretarlo, que sepamos, te animo hasta como un desafío. Todos los días estamos saliendo a las 9 de la noche a aplaudir a esos que sirven, médicos, enfermeras, personal, en general ya los nombramos al principio, ¿no? ¿Qué hacen esas personas? Están sirviendo y todos los días salimos a aplaudirlos a las 9 de la noche porque queremos que sigan sirviendo, porque queremos darle ánimos. ¿Qué cosas de mi día aplaudiría Jesús a las 9 de la noche? ¿Yo le estoy sirviendo a Jesús para algo? ¿Gracias a mí Jesús obtiene algún beneficio? ¿Qué cosas aplaudirían los de tu familia? Diariamente, ¿qué aplaudirían? ¿Gracias a vos qué? Bueno, te animo, y se lo pedimos a la Virgen, a que hagas la experiencia, a que compruebes la alegría que da descubrir que puedo ayudar a los demás y la plenitud que da hacer eso por amor a Dios y por amor al prójimo. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra
Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.